Microprograma radial para voz indígena. Hoy presentamos Sahueto, condenados siguen libres. Mi nombre es Segundo Chuquipiondo y este es un microprograma de voz indígena radio de AIDESEP. Hola, mi nombre es Anaís Chicana y este espacio es donde escucharemos las voces que defienden la vida, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas del Perú. A más de un mes de la sentencia del caso Sahueto, seguimos preguntándonos, ¿por qué los condenados aún están libres? ¿Qué significa esta demora para la vida y la seguridad de las viudas y familias que desde hace más de una década buscan justicia? Para ayudarnos a responder estas preguntas, conversamos con la abogada Jessica Quiroz, quien es asesora legal de AIDESEP, especialista en Derecho Penal y Ambiental. Jessica además ha formado parte del equipo de abogados que acompañó a las familias de los líderes axénicas asesinados en la segunda instancia del proceso judicial. Poner en alerta que en el caso Sahueto los sentenciados condenados aún se encuentran en libertad y desde ahí hago este llamado al Estado, ¿no? A los principales actores como es el Ministerio del Interior para que realicen las acciones correspondientes para lograr la búsqueda y captura de los sentenciados. Eso es relativamente o absolutamente importante en este caso Sahueto, porque eso va a garantizar la vida de las hermanas, la seguridad de las viudas y de la comunidad totamaya Sahueto. Eso se replica para todas las comunidades que vienen inmersos en este conflicto, ¿no? De la titulación de sus territorios. Ese llamado y esa preocupación de las comunidades la tiene que asumir el Estado desde sus diferentes ministerios, como en el caso, por ejemplo, lamentablemente hay mecanismos de protección que no funcionan, ¿no? Sin embargo, eso no tiene por qué mellar o no tiene por qué hacer que el Estado haga caso omiso del llamado y la demanda de las comunidades, ¿no? El Estado tiene que garantizar la protección de las viudas, de los deudos que quedan a raíz de los asesinatos de nuestros hermanos. El pasado 26 de agosto del 2025 se ratificó una sentencia de 28 años y 3 meses de prisión contra los madereros que asesinaron a 4 líderes indígenas en Ucayali. Edwin Chota, Francisco Pinedo, Leoncio Quintísima y Jorge Ríos, todos ellos líderes y autoridades de la comunidad nativa Alto Tamaya, Sahueto. Mi esposo Edwin decía, si nosotros no defendemos el bosque, nadie lo hará. Y por eso lo mataron, pero seguimos esperando justicia. Decía Julia Pérez, viuda de Chota. El crimen generó indignación internacional y puso en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades sin título. Frente al avance de actividades ilegales como la tala, la minería ilegal, el narcotráfico, entre otras. Pero 11 años después, la deuda del Estado con Sahueto sigue abierta. Continuamos conversando con la abogada Jessica Quiroz, asesora legal de AIDESEP, para entender qué está pasando con la ejecución de la sentencia y qué riesgos enfrenta la comunidad. Porque es el primer caso que obtiene una sentencia condenatoria con una pena bastante importante, ¿no? Porque son prácticamente 28 años y 3 meses, que más o menos equivale, de acuerdo al cálculo de la pena, está dentro de un tercio intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la sentencia o la pena mayor en Perú es hasta 35 años, ¿no? Que es cuando los delitos son sumamente graves, ¿no? Y 28 años está como en intermedio, ¿no? Ni menos grave, ni tampoco muy grave, ¿no? Entonces ahí lo que faltó es que por un tecnicismo legal, netamente procesal, no se pudo lograr que la acusación se sustente bajo una pena mucho mayor, ¿no? Si bien es cierto, lo solicitó el Ministerio Público, pero no lo sustentó a nivel penal, ¿no? Por no haber cumplido unos ciertos requisitos, pero sin embargo
esta sentencia cuya pena se ha aplicado no deja de ser importante. No deja de ser importante y es más, es la primera sentencia. La abogada Quiroz advierte que el sistema judicial peruano no garantiza la seguridad ni la reparación para las víctimas. No se ha logrado que se incorpore, por ejemplo, la aplicación de las normas internacionales, ¿no? Como son el Convenio 169 y las declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se hizo mención al momento de realizar los alegatos finales de la defensa, y que también a su vez están amparados por el mismo Poder Judicial a través de 2 plenos jurisdiccionales que obligan a los jueces a aplicar las normas internacionales, ¿no?, cuando se trate de personas que provienen de comunidades nativas. Entonces ahí esa sería la observación y un poco la crítica a la sentencia de la segunda instancia, pero también con menciones favorables como las que acabo de señalar, ¿no? Lo que ocurrió con los líderes de Sahueto no es un caso aislado. En distintas regiones del país, líderes indígenas continúan siendo amenazados por defender sus territorios. Y, de acuerdo con la información del Sistema de Alertas y Acciones Tempranas de AIDESEP, en los últimos años, al menos 36 defensores indígenas fueron asesinados en el Perú. En Ucayali, Loreto y San Martín, las comunidades nativas enfrentan grandes amenazas ilegales, como el avance de actividades ilícitas, ilegales o legalizadas, como la superposición de concesiones forestales, petroleras y mineras, así como la aprobación de las leyes que vulneran derechos. La ausencia del Estado y la falta de control hacen que la justicia llegue tarde o no llegue nunca. Lo dijo Edwin Chota antes de morir. No pedimos dinero, pedimos justicia y respeto a nuestro territorio. Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas, se exige al Estado 2 cosas urgentes: ejecución inmediata de la sentencia y captura de los responsables condenados, garantía de seguridad para las viudas, familias y comunidades de Sahueto. A ello se suma la demanda urgente de que las comunidades nativas sean tituladas. Y en donde Edwin Chota solicitaba de que pues esta concesión forestal, cuyo titular es José Estrada Huayta, ¿no?, y quienes trabajaban con él, los hermanos Ostachi Félix y también Hugo Soria Flores, sin dejar de mencionar Eurico Mapes, que es uno de los prófugos en este caso, que no ha podido ser procesado en primera instancia, figura como reo contumax, pero que es una figura principal, ¿no?, del caso de asesinato a los 4 líderes y autoridades indígenas de Sahueto. El mensaje es claro: proteger el bosque empieza por proteger a quienes lo habitan y lo defienden. A más de un mes de la sentencia, Sahueto sigue esperando justicia, pero también sigue enseñando al país y al mundo que la defensa de la vida tiene nombres, rostros y comunidades enteras detrás. El Estado debe garantizar que estos crímenes no queden impunes y que nunca más una comunidad indígena tenga que pagar con su vida por defender su territorio. Justicia para Sahueto. Gracias por acompañarnos en Voz Indígena de AIDESEP. Les invitamos a seguir nuestras plataformas digitales para más contenido sobre derechos, justicia y autodeterminación de los pueblos.